Bien, entonces este video básicamente es para explicarles, hacer un repaso de lo que es el CHOSH y lo que es el BOSS. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Este esquema representa lo que es un rango. Entonces, dicho rango tiene zonas extremas, una zona de demanda, una zona de oferta. Pero ¿cuál es la esencia de todo esto? Acá, por ejemplo, tenemos una tendencia, un order flow bajista, donde hay máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa? Que en un momento dado el precio hace un movimiento en sentido contrario, rompiendo una zona opuesta, en este caso una zona de oferta, y te daría el CHOSH. Pero el CHOSH como tal tiene que tener dos condiciones. La primera, que debe ser un rompimiento en zona opuesta, y la segunda, que el origen que generó ese rompimiento debe estar en una zona de demanda en este caso, o en una zona de oferta si es el cambio de alcista a bajista. Entonces, obviamente, con este movimiento hay un barrido de liquidez de este mínimo. Y también hay un barrido de liquidez de este máximo por el CHOSH. Entonces, esto que nosotros observamos acá, lo similar que tenemos entre esa zona y esta zona es un inicio y un final de un rango. Otro concepto, el CHOSH está siempre en el inicio y en el final del rango. A tener en cuenta eso. Ahora, los rompimientos que van a favor del movimiento se llaman BOS, rompimiento de estructura. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos acá? Estamos en temporalidad diaria. Entonces, vamos a observar desde este punto hasta acá. O en semanal en todo caso, para verlo más claro. ¿Qué es lo que yo tenía acá? Tenía esta estructura. Entonces, básicamente, el precio hizo una toma de liquidez. Lo voy a poner en un gráfico más completo para que se pueda entender eso. Aquí, ya. Justo aquí. ¿Qué es lo que había pasado? El precio tiene una toma de liquidez. Toma de liquidez por debajo. Y luego tienes un rompimiento de una zona opuesta. Todo esto es una estructura interna. Me interesa el alto. Este rompimiento se llama CHOSH. Ok, entonces la idea es la misma. Barra liquidez por debajo, barra liquidez por encima. Con otras palabras, barra la liquidez que está en un soporte y en una resistencia. Ese es el patrón que te inicia un rango. Ahora, el otro concepto, esto tiene que venir de un punto de interés. Entonces nosotros trazamos una línea para verificar a dónde llegó. Llega en esa zona. Pero aquí hay un concepto que ya les explicaré en su momento, que son los flips. ¿Y qué es eso? Nosotros observamos acá que este era un alto fuerte, o sea, un alto que tiene dos condiciones, que hay un barrido de liquidez o un sweep, que es lo mismo, y que hay un rompimiento de la zona a favor del movimiento principal que es bajista, en este caso un BOS. Ok, tenemos ambos escenarios. Por lo tanto, lo que está por encima viene a ser oferta. Todo esto viene a ser oferta. Vamos a ver qué es lo que pasa. El precio, si observan bien, esta vela tiene una mecha. Esa mecha me indica un rechazo o una toma de liquidez. Ahora, significa que esta zona, que era una zona de oferta, le dio la liquidez a esta vela, pero no fuera suficiente como para continuar bajando.
para que tenga esta dirección, en otras palabras. ¿Qué es lo que pasó? El precio a partir de esa vela genera el rompimiento de la estructura. Por lo tanto, la zona de oferta pasa a ser una zona de demanda. Ese es el concepto de los flips, que en este caso sería esa misma vela. Entonces, nosotros tenemos aquí un flip, la zona de demanda en este caso. Por lo tanto, el precio en el presente o en lo más actual llegó a esa zona. Llegó a esa zona y tuvo la respuesta alcista como tal. Entonces, esta zona, ese flip, es el responsable de ese movimiento que hemos observado. Entonces, eso me dice a mí que esta zona toma lo que es el barrido, se capitaliza en un POI y me genera rompimiento de zona opuesta, en este caso aquí. Todo esto viene a ser una acumulación. El alto válido es este. Ahora, ¿y cuándo sería un boss? Que todo este movimiento hubiese seguido alcista y rompa estos máximos, sería un boss. Ahora, esta estructura tiene estructura interna también. Los rompimientos a favor de la tendencia son boss. Evalúo este fractal, este rango. Yo sé que este es el inicio. Vamos a evaluar el final. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que el precio tiene que llegar a un punto de interés. En este caso, si vamos a evaluar dicha zona, vamos a utilizar una línea para ver qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que acá hay una toma de liquidez. Hay un barrido de esos máximos. Y el precio generó este movimiento bajista. Por lo tanto, esto viene a ser una zona de oferta. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, esa zona de oferta viene a ser un punto de interés. Tengo la primera condición, toma de liquidez en un punto de interés. Segunda condición para que tengas un chosh. El movimiento aquí sube, genera esta vela, que es un bajo más bajo que la vela anterior, incluso esta que toma liquidez. El precio sube, es rechazado por la oferta y finalmente rompe esta zona. Entonces este primer rompimiento se llama chosh. Ok, ahora ¿dónde está el sweep? En este caso, si nosotros observamos, es el barrido del último máximo. Ahí hay un barrido de liquidez también. Tranquilamente esto viene a ser un sweep. Incluso acá en este extremo, este máximo fue barrido por este movimiento. Eso también se llama un sweep. Entonces tengo el barrido de liquidez, tengo el chosh, significa que este es el final de rango. Inicio de rango, final de rango. ¿Qué es lo que pasa? El chosh siempre está en los extremos, ya cumplió el objetivo. Ahora, de repente dice, pero acá también hay una estructura interna bajista y este máximo fue roto. También es chosh de la estructura interna. Incluso podríamos dejarlo que el principal chosh donde se inició es este de acá. Esto viene a ser para una temporalidad mayor, semanal por ejemplo, o mensual en este caso. Entonces esto viene a ser un chosh. El chosh de este movimiento. Correcto. Entonces tenemos el inicio de un rango
y tenemos el final de un rango y ambos chosh presentes en ese escenario. Luego, cuando ya tienes rompimiento de zonas opuestas, en este caso, por ejemplo, el rompimiento de este mínimo con cuerpo de vela, eso se llama BOS, Break of Structure. Lo otro que es el BOS es que si te genera un fractal, capitaliza en una zona, en este caso de oferta, te rompe la estructura, eso se llama BOS. ¿Okay? Este mínimo fue roto por esta vela de acá, el cuerpo de vela, eso se llama BOS. Sigamos, esta mecha barre la liquidez anterior, por lo tanto es un máximo fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Genera un bajo que rompe este mínimo, con cuerpo de vela obviamente. Esto se llama BOS. En otra clase les explicaré esto del barrido, la liquidez, que es el concepto principal para lo que son tener en cuenta un máximo fuerte o un mínimo fuerte. Pero esa es otra clase, para no generar confusión. Hoy día más que todo es lo que es un chosh y lo que es un BOS. Es el repaso. Este alto generó toma de liquidez y generó un rompimiento de estructura. En este caso este mínimo fue roto con cuerpo de vela. Ese rompimiento a favor del movimiento se llama BOS. Entonces, si se dan cuenta, BOS tiene dos conceptos. Uno, si en la tendencia viene bajista, en la misma tendencia la estructura interna tiene el BOS. Ahora, los rompimientos de los mínimos de la anterior tendencia también se llaman BOS. En otras palabras, los BOS van a favor del movimiento. Si es bajista, tienes que liquidar mínimos. ¿Qué pasó acá? Tome liquidez, generó un BOS también. Esto viene a ser un BOS. Listo. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que tenemos también? Si se dan cuenta, esta velita de acá es un decisional porque es el que te genera el rompimiento de las zonas opuestas. Pero no está en el extremo extremo como acá. Esto vendría a ser un original. Y este de acá es un decisional. Eso también lo haré en una clase aparte para no generar confusión. En este caso, esta zona es la que impulsa al mínimo de acá, pero que no logra romper el máximo. Significa que ese no era un mínimo fuerte, pero toma liquidez, así que tranquilamente se dio ese escenario de compras. En este caso, el último low es un barrido de liquidez, un sweep. Entonces el precio viene así, esto viene a ser liquidez nada más. Esto viene a ser liquidez. Y el precio mitiga en un máximo que tenemos acá. Se capitaliza en ese máximo. Una zona de oferta. Precio baja. Ahora, cuando te hace el rompimiento de la estructura, en este caso de este máximo, lo señalamos. Eso se llama chosh. Ok, el primer rompimiento se llama chosh. Toma liquidez, barre liquidez por debajo, barre liquidez por encima de ese mismo movimiento. Ok, dentro de este impulso tengo un original y un decisional. En este caso este no se respeta ese original porque no generó un alto más alto que el anterior. No hizo un rompimiento, por lo tanto es un mínimo débil y fácil precio. Se lo llevo de una. ¿A dónde se fue a capitalizar? Al original de todo este impulso. Y observamos en esta zona, una zona de mecha, sobre todo esta es la más baja.
dicha zona y que no fue negociada hasta aquí, sería el original de todo ese movimiento alcista y el precio fue donde reaccionó. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Esto también lo trataré en otra clase. Entonces, en resumen, los CHOS se ubican en los extremos y son los que te marcan inicio de rango y final de rango. ¿Ok? Segundo, el CHOS es rompimiento de zona opuesta, toma liquidez en un punto de interés, eso ya es un CHOS válido. Tercero, lo que es rompimiento de zonas opuestas, en este caso, si es bajista, rompen mínimos a favor de tendencia, significa BOS. Si este es alcista, rompen máximos, significa BOS. El primero es el CHOS y los demás se van a llamar BOS. Nada más, así es simple. Cualquier pregunta, consulta que tengan sobre estos temas lo pueden dejar en la casilla de los comentarios para irlos aclarando así. Listo, por el momento es una clase de repaso de CHOS y BOS.